Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. A propósito de lo que estamos viendo hoy en el mundo, los conflictos, las rivalidades entre potencias, el rol creciente de los países emergentes, yo creo que es importante echarle un vistazo a cómo es que se mueven las fichas en el tablero de la geopolítica. Y eso creo que es un ejercicio importante para entender en cada caso qué es lo que se busca y además de eso para calcular cómo pudieran evolucionar las cosas. En primer lugar, algunas observaciones sobre asuntos que son elementales. Por ejemplo, se aconseja que cada jugador debe tener bien claro cuáles son sus intereses. Esos intereses deben estar debidamente clasificados en orden de importancia, desde aquellos que son no tan importantes hasta los que entran en las denominadas líneas rojas que tiene cualquier jugador importante en la arena de la geopolítica mundial. Y el mismo desglose se debe hacer en relación a los intereses de los rivales, a fin de tener claro dónde apuntar, y también eso sirve de parámetro para valorar los avances. Entonces, cuando usted tiene sus intereses bien clasificados, clasifica también los del contrario, usted sabe dónde golpear, sabe el daño que usted está infligiendo, puede también estar bien preparado a la hora de tener que entrar en alguna negociación, qué sacrificar, qué no sacrificar. Y es importante en todo eso, en la relación con los aliados, tener bien clara la cosa. ¿Cuáles son los intereses fundamentales de ese que es aliado suyo? Para poder entonces deslindar con claridad los campos donde existe la posibilidad de una cooperación plena. ¿Hasta dónde puede llegar su aliado? Tomando en consideración cuáles son sus intereses vitales, eso que no está en condiciones de sacrificar o eso que pudiera no importantizar en un momento determinado. Pero esas son cosas que hay que tener bien claro, sobre todo para usted no llevarse decepciones y para articular una política que comprometa también a su aliado con lo que son los intereses suyos vitales. Todo esto es un juego importante porque en la arena de la geopolítica cada quien defiende sus intereses ante todo, y luego entonces se consideran los intereses de los aliados, se considera todo lo otro. Y entonces usted tiene que tener una política clara, bien definida, para poder tener un buen desempeño frente al que es su competidor y también para arrastrar consigo a su aliado que pudiera en un momento determinado no tener esas grandes coincidencias con usted. Veamos algunos ejemplos de cómo es que esto opera en la práctica. Por ejemplo, Estados Unidos le ha estado exigiendo últimamente a China, ha hecho unos pronunciamientos muy enérgicos. En el programa anterior hacíamos referencia a eso, procurando que China merme su apoyo a Rusia. ¿Por qué? Bueno, porque todo indica que en ese escenario de Ucrania, donde se libra una guerra y donde Occidente, la OTAN, se va involucrando cada vez más, todo indica que en ese escenario se producirán algunos acontecimientos importantes. Y para Occidente, para Estados Unidos, estuvo Blinken recientemente, es crucial
que China no se involucre más de lo que se ha involucrado en ese conflicto. De manera indirecta, porque nadie puede acusar a China con pruebas de que está vendiéndole armas a los rusos. Pero sí, Occidente, Estados Unidos en particular, acusa a China de vender lo que puede tener un doble propósito. Sirve para la industria civil, también puede servir para la industria militar. Y lo que está exigiendo Estados Unidos, so pena de aplicar durísimas sanciones, es que ese tipo de colaboración con ese tipo de materiales, China lo frene. Naturalmente, Estados Unidos sabe que difícilmente China va a actuar para socavar los intereses de Rusia, porque los intereses de Rusia son muy coincidentes con los intereses chinos. Hay coincidencias ahí que tienen un carácter estratégico, es un aliado estratégico, porque debilitar a China, a Rusia, implica debilitar también a China. Y el propósito de Estados Unidos está justamente encaminado a lograr ese objetivo. Por tanto, no es verdad que China va a ceder graciosamente a esas presiones, pero sí puede tener menos incentivos para dar algunos pasos en dirección a un involucramiento mayor en el conflicto ucraniano, que está entrando, yo reitero, insisto en eso, en una etapa crucial, importante. Entonces, Estados Unidos sabe perfectamente que para China es vital su buena relación con Rusia. Pero aquí también hay un asunto que no se puede perder de vista. Rusia sabe que China la necesita, pero también entiende que no puede depender 100% de las decisiones chinas, que en un momento determinado pudiera priorizar algunos intereses vitales sacrificando a los rusos. Y en todo esto siempre la historia juega un papel fundamental, importante en el análisis. Y resulta que en el pasado, no tan distante, los rusos y los chinos tuvieron diferencias. Y siempre hay algo de desconfianza. Nadie pone todos sus huevos en una misma canasta. Y entonces siempre se actúa con mucho cuidado para no depender excesivamente de un aliado. Las cada vez más estrechas relaciones de Rusia con Corea del Norte presionan a China a ampliar la colaboración con Rusia como una forma de debilitar los nexos de Corea del Norte. Esto pudiera parecer como una tontería. Lo leí en un análisis interesantísimo que pude ver en The Hill, en donde se reflexiona justamente sobre este aspecto. Porque para China es importante esa relación de dependencia que hasta ahora ha existido de Corea del Norte de China. Porque Corea del Norte es fundamental para la política de China dirigida a mantener a raya a los surcoreanos y a Japón. Porque Corea del Norte es una potencia nuclear que tiene ahí mismo como vecino a Corea del Sur, y los misiles de Corea del Norte pasan a cada rato por el territorio, por encima del territorio de Japón. Y entonces esto es importante. Y entonces eso empuja a China a tener una mayor colaboración con Rusia. Pero Rusia, cultivando buenas relaciones con Corea del Norte, diversifica sus relaciones, obtiene ayuda por parte de Corea del Norte, también la consigue en Irán, que es un buen aliado
de China, y eso opera para beneficio de todos estos que tienen muchos intereses en común. Otro ejemplo, el caso de India. ¿Cómo se maneja un país como este con intereses diversos y estando en una zona en la que se requiere mucho cuidado? India es parte del grupo BRICS. El grupo BRICS está formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Bueno, también ahora se ha ampliado con la incorporación de otros países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, lo cual pues es un plus para este grupo. India, al tiempo que comparte en ese grupo con China, tiene muchas diferencias con este país, incluyendo diferencias territoriales, disputas territoriales. Y en el pasado, no tan remoto, tuvieron incluso roces militares. Hubo una guerra entre India y China. Y todo esto, insisto, pesa. La historia siempre pesa en los cálculos de los países. Pero resulta que India tiene también ahí al lado a Pakistán. Y Pakistán es un gran aliado de China. China tiene muchas inversiones en Pakistán. Dicen algunos que China ayudó a Pakistán a desarrollar armas nucleares. Y por eso, de alguna forma, India trata de compensar manteniendo muy buenas relaciones. Históricamente ha tenido muy buenas relaciones con Rusia. Se ha negado a sumarse a las sanciones contra Rusia, mantiene, incluso ha incrementado sus nexos, sus intercambios comerciales con los rusos. Eso ha sido beneficioso para los dos países y es una manera de equilibrar sus relaciones, porque esto de alguna forma sirve de contrapeso para el caso de la China. Permítame hacer una pequeña pausa, en breve retorno para continuar con el desarrollo del tema. Entonces, decíamos en el segmento anterior, India tiene buenas relaciones con Rusia. Participa del BRICS con un país con el que tiene diferencias. Y ahí hay una ventana de colaboración y de entendimiento, por lo menos en las cuestiones fundamentales. Son parte de ese bloque porque hay una coincidencia. A pesar de las diferencias, también hay coincidencias de intereses, porque ambas naciones entienden que es conveniente que el poder se reparta. Y ambas naciones entienden que si aunan esfuerzos, pueden tener mayor posibilidad de participación en el mecanismo de toma de decisiones a nivel global. Y eso también es un factor que los une. Pero India tampoco quiere tener todos sus huevos en una sola canasta y mantiene muy buenas relaciones con Occidente. Es parte de un grupo que se llama Diálogo de Seguridad Cuadrilateral o Quads, que se concibió para actuar en las zonas del Indo-Pacífico y se le ve, muchos ven este grupo como parte de eso que se ha ido tejiendo, aunque es un grupo que no es tan nuevo, como parte de la política de contención de China, que luego ha tratado de reacomodar su rol para jugar ese papel. India nunca se ha públicamente manifestado a favor de una política de contención de China, porque su política consiste en actuar a favor de los intereses chinos, indios, y a favor de unas buenas relaciones con todos los países. Al menos eso es lo que públicamente se maneja, pero está ahí en ese espacio y comparte este grupo con Australia, con Japón y con el propio Estados Unidos. India tiene
en Estados Unidos un gran socio comercial, también con China, y tiene buenas relaciones con todo el bloque occidental. Entonces, la posibilidad que tiene India de incidir con sus decisiones, con sus políticas, en asuntos que son fundamentales en el marco de toda esta competencia, le da importancia a este país. India entonces aprovecha la coyuntura para extraer el máximo de beneficio. Bueno, ahí se le ha incluido en un gran proyecto que incluye inversiones multimillonarias y que consiste en desarrollar una ruta paralela a esa que hoy representa el Mar Rojo, que comienza en la entrada, ahí donde está Bab el-Mandeb, que controla Yemen, que controlan los hutíes, y que es una ruta importante, muy importante, que ahora está bajo asedio por parte de los hutíes. Y entonces esa ruta pretende unir India con los países árabes, particularmente Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Israel, que tiene ahí un puerto importante en donde los indios tienen inversiones, y también enlazar estos países con Europa. Ese es un proyecto que tiene como nombre Corredor Económico India, Oriente Medio, Europa, IMEX, por sus siglas en inglés. Bueno, pues ahí participa también India, conjuntamente con Israel y con países árabes como Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Y ese es un proyecto impulsado por Estados Unidos como una alternativa a esa otra ruta que hoy ha estado bajo asedio por parte de los hutíes. Y también es una alternativa frente al riesgo de que en algún momento se pueda cerrar el estrecho de Hormuz. De ahí que sea un proyecto importante. Bueno, usted tiene también el caso, eso es India, cómo India combina, cómo prioriza todos sus intereses que no son del todo coincidentes ni con los intereses de China ni con los intereses de Rusia, países con los que mantiene buenos intercambios, pero también considera las buenas relaciones con Occidente, y como resultado India obtiene grandes beneficios. Y entonces a India la están ahora mismo cortejando porque es la quinta economía del planeta, el país más poblado, y sus decisiones son entonces importantes. Y ustedes verán cómo India seguirá siendo un país con un gran crecimiento. Ahora hay empresas, ese es algo que le han estado vendiendo a India. Las empresas, muchas empresas, se trasladarían del territorio de China al territorio de India. Bueno, hay otro ejemplo que es el de Arabia Saudita. Cómo los sauditas se manejan con unos intereses diversos y en una zona tan complicada como esa. Históricamente han tenido buenas relaciones con Estados Unidos y el bloque occidental. Pero con Estados Unidos, Arabia Saudita ha tenido algunas contradicciones importantes. Se produjo, por ejemplo, en el caso de Yemen, en donde Estados Unidos cogió un camino y los saudoárabes otro. Estados Unidos le negó la venta de armas y acusó a Arabia Saudita de masacrar a la población yemení. Y ahí hubo una separación. Luego Donald Trump cambió un poco ese enfoque, pero cuando Biden retorna, se plantea castigar de alguna manera a los saudoárabes. Y el pretexto era el asesinato en el consulado saudí de Estambul del periodista Jamal Khashoggi. Pero el problema en Ucrania y en la intención de mantener bajo control los precios del petróleo
obligaron a Biden a cambiar lo que él mismo había dicho públicamente, que iba a convertir a Arabia Saudita y a los líderes saudíes en parias mundiales. Pero ellos no son locos, y aunque han demostrado que son asuntos que siempre se toman en consideración, se han mantenido abiertos a la colaboración con el bloque occidental, a pesar de que Arabia Saudita se hizo socio del grupo BRICS, de que tiene a China como comprador principal de su petróleo. China es un gran inversionista en Arabia Saudita. Ellos tienen también muy buenas relaciones con Rusia, no se han sumado a las sanciones, coordinan su política petrolera con Rusia, que es otra potencia también en esa área, y entonces mantienen sus intereses repartidos y se manejan de una manera bastante inteligente. Son parte, como dije, de ese proyecto, están ahí incluidos, que enlazaría a esos países, India, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Israel, con Europa, y eso es para beneficio de Arabia Saudita, y también Arabia Saudita quiere el apoyo de Occidente para producir una reconversión de todo su sistema energético, depender menos del petróleo y también tener una economía que no se apoye tanto en las exportaciones petroleras. Y entonces para eso necesita apoyo del bloque occidental. Y entonces maneja buenas relaciones y tiene una política inteligente. Otro ejemplo es el de Turquía. Turquía, pues, está en una zona geográfica súper estratégica, es miembro de la OTAN, aspira a pertenecer a la Unión Europea, pero tiene unos intereses que no los sacrifica así tan fácilmente. No se sumó a las sanciones contra Rusia porque el intercambio con Rusia es importante por la cuestión de la energía, la colaboración en esa área tan sensible. Los rusos participan en un proyecto de energía nuclear en Turquía. Turquía exporta mucho a Rusia. Tienen unas relaciones intensas. Los rusos tienen como destino turístico importante Turquía. Eso también va para beneficio de este país. Pero Turquía es parte de la OTAN. Turquía tiene una base militar de Estados Unidos. Pero al tiempo que tiene esa relación con Estados Unidos y con Occidente, tiene unas divergencias que son considerables. Mientras Occidente y Estados Unidos declaran como una organización terrorista a Hamas, Erdogan entiende que Hamas es un grupo patriótico que lucha por los intereses de su propio pueblo contra la opresión de Israel. Eso es lo que declara Erdogan. Y le ha advertido a Estados Unidos que las bases militares en su territorio no se podrían utilizar para en una guerra ahí en Oriente Medio, en el marco de todo esto que se está produciendo. Y entonces eso es una forma interesante de usted priorizar sus intereses. A veces hay concesiones que se hacen, por ejemplo, y beneficios que se obtienen. Por ejemplo, Turquía aprovechó la decisión de ampliar la OTAN para incluir a Suecia y Finlandia, para obligar a estos dos países a que flexibilicen su posición con respecto al tema kurdo. Porque en Suecia hay muchos kurdos y Erdogan dice que ahí operan grupos terroristas que atentan contra los intereses del país. Y consiguió concesiones con su objeción
a la incorporación de estos dos países a la OTAN y también de parte de Estados Unidos. Otra pausa y cuando retorne, cómo Estados Unidos se ha manejado en todo esto, en este contexto. Algunos ejemplos, ya volvemos. Estados Unidos, como todo el mundo sabe, después de la caída de la Unión Soviética, quedó como única superpotencia en el mundo. Y después de ese acontecimiento, se dedicó a consolidar su posicionamiento como tal. Y para eso entonces inició un proceso de reorganización geopolítica de toda Europa del Este y se empleó a fondo para hacer lo mismo en el caso de la región de Oriente Medio. Allí tuvo unos tropiezos considerables. Pero en el caso de la Europa del Este, todo lo que se hizo redundó en beneficio de Estados Unidos y de sus aliados europeos. Porque mientras la OTAN se ampliaba, también paralelamente lo hacía la Unión Europea. Y eso iba para beneficio de toda la comunidad europea. Y entonces, en el proceso en el que Estados Unidos pretendía producir los cambios que le garantizaran su permanencia como gran superpotencia por muchos años, y para evitar que emergiera un gran peligro, en ese proceso se producen tres cosas importantes. Lo primero es que la economía de Rusia experimentó un gran avance. La economía rusa despegó, creció, y además de eso Rusia modernizó sus fuerzas armadas. Porque los rusos veían que en el enfoque de Estados Unidos primaba la visión de que el principal reto a su predominio en el mundo iba a salir de esa zona euroasiática. Por razones históricas, además, se sospechaba que en algún momento Rusia podía desafiar el poderío estadounidense. Necesitaría para eso acumular mucho más poder, pero como los rusos históricamente han tenido siempre la pretensión de ser jugador importante de la geopolítica, no había razón para pensar que los rusos cambiarían su enfoque. Y entonces esa visión, más los pasos dados por Estados Unidos en esa dirección, motivaron los movimientos rusos, sobre todo después de la llegada de Vladimir Putin. Y ese fue un acontecimiento importante. Lo otro es que emergió como gran superpotencia China, que no se estaba realmente esperando. En el año 2001, cuando Estados Unidos inició su aventura en Afganistán, nadie pensaba realmente que China podía llegar a convertirse en un desafío tan grande como el que es ahora para Estados Unidos. Pero en un tiempo récord, aproximadamente de 20 años, eso ocurrió. Y ese fue otra situación que cambió la realidad mundial. Y el tercer factor consiste en que la Unión Europea paulatinamente se fue alemanizando, porque Alemania, después de la reunificación, se convirtió en la economía más grande de Europa, la economía más potente, una gran potencia comercial. Y bueno, pues eso le permitió liderar a todo el bloque comunitario. Y las posiciones de Alemania tenían un enorme peso. Pero resulta que Alemania al propio tiempo desarrolló
excelentes relaciones con Rusia porque aprovechaba sus recursos naturales, sus materias primas, en condiciones muy favorables, y tenía entonces a China como un gran socio comercial con el que tenía unos intercambios crecientes. Y esa combinación de buenas relaciones con Rusia y buenas relaciones con China, que tenían sus contradicciones con el bloque occidental, que eran crecientes, siempre fue una preocupación para Estados Unidos. Entonces, Alemania, con toda su influencia, empujó a Europa por ese camino, el camino de las buenas relaciones con Rusia y también con Alemania, con China. China se convirtió en el principal socio de la Unión Europea. Dejó de ser Estados Unidos, de toda la Unión Europea, y también de forma individual. Cada país europeo tenía a China y tiene a China como un gran socio comercial. Y eso le preocupaba mucho a Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, porque imagínese usted, una alianza, Rusia, Europa y China, con unos intereses ahí entrelazados, para Estados Unidos eso era mortal. Y entonces la guerra en Ucrania le permitió a Estados Unidos destronar a Alemania. Fíjense en un detalle, cuando el gobierno de Trump, que se produjo aquella discusión que Macron dijo que la OTAN padecía de muerte cerebral, le exigió a los europeos, bueno, pero si ustedes quieren seguridad, paguen por ella. La queja de Trump era: ustedes tienen una política comercial que no conjuga adecuadamente los intereses de Estados Unidos. Ustedes, para asuntos de seguridad, dependen de nosotros, pero el negocio lo están haciendo con Rusia y con China. Y Trump planteó el asunto del Nord Stream, el gasoducto aquel que estaba construyendo Alemania con Rusia, a pesar de que Trump siempre quiso entenderse con Putin, pero criticaba eso y criticaba lo otro. Recuerden que Trump le impuso sanciones a China, comerciales, pero también a la Unión Europea. Y Donald Trump estimuló a Gran Bretaña para que se saliera de la Unión Europea. Y entonces, cuando llega Biden, se anuncia el AUKUS, que es la alianza Australia, Gran Bretaña y Estados Unidos para actuar en la región del Indo-Pacífico. ¿Por qué? Bueno, porque si la Unión Europea se está entendiendo con China, se está entendiendo con Rusia y no quiere acompañarnos a nosotros en lo que es una cuestión vital para nuestros intereses, entonces nosotros haremos lo que podamos con lo que estén en disposición de acompañarnos. Y entonces Estados Unidos le quita un contrato que tenía Francia con Australia de 40.000 millones para fabricar submarinos nucleares. Recuerdo que Francia llamó a consulta a su embajador, hubo un gran enojo ahí, y la explicación era justamente esa: la queja de Estados Unidos de que Europa no estaba siendo consecuente con su aliado estadounidense. Luego entonces la guerra en Ucrania sirve para destronar a Alemania. Porque fíjense que Alemania lo primero que hicieron fue que la acusaron de ser culpable de añoñar a Putin y de propiciar la dependencia de toda Europa de los productos de exportación de Rusia. Y hubo un momento, yo leí un editorial en donde se planteaba sentar a Merkel, a quien se culpaba de eso, en el banquillo de los acusados. Bueno, el asunto es que Estados Unidos
inmediatamente creó una especie de quinta columna dentro de la Unión Europea para acelerar ese proceso de quitar, de arrebatarle el liderazgo de la Unión Europea a Alemania. Y entonces ahí entraron en acción las repúblicas bálticas, Polonia. Recuerden que Polonia incluso llegó a exigirle reparaciones por asunto de la Segunda Guerra Mundial a Alemania. Y también, bueno, Eslovaquia estaba en eso, aunque después en Eslovaquia hubo un cambio de gobierno. Y hoy en día, bueno, pues Alemania depende del gas que exporta a Estados Unidos, tiene problemas económicos porque la economía está creciendo menos de un 1%. Estados Unidos en esa situación de debilidad, entonces le ha hasta impuesto sus intereses comerciales a toda Europa, Alemania incluida. Y los alemanes no han podido hacer absolutamente nada. Y ese ha sido el efecto práctico de la guerra. Ese acercamiento con China, eso quedó atrás. Las relaciones con Rusia, eso quedó atrás, porque lo que hay ahora es un proceso de desvinculación total de Rusia, una fractura en las relaciones con ese país. Y entonces, por eso que usted ve, frente a la ausencia, frente a ese vacío dentro de la Unión, una Francia que está tratando de llenarlo, haciendo el énfasis en la necesidad de fortalecer la política de seguridad de toda Europa, un poco separada de Estados Unidos, porque Francia es la principal potencia militar del bloque europeo. Permítame la otra pausa, en breve retorno.